El Señor me los bendiga, queridos hermanos, donde quiera que se encuentren, que la paz de Dios y el poder de Jesucristo repose en sus vidas. Este es un día muy importante porque estamos recordando la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y quiero traerle un tema sobre la resurrección de Jesucristo. 3 pruebas indubitables de que Jesús resucitó y que nos pueden ayudar a incrementar nuestra fe. La palabra de hoy la vamos a iniciar leyendo en el libro de Hechos, en el capítulo 26, y vamos a estar leyendo desde el versículo 23 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice así, hablando el apóstol Pablo en este momento, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Esto es bien interesante que lo podamos entender, hermano. Cuando se da esto que acabo de compartir con ustedes, habían pasado 30 años de la resurrección de Jesucristo, y a través del capítulo 26 del libro de Hechos, Lucas, que es el escritor de este libro, está haciendo referencia acerca de la conversión del apóstol Pablo. Si ustedes se fijan, hermano, Pablo, al convertirse, él andaba diciendo cómo fue su conversión, relatando todo lo que él había hecho. Ahora, cuando nosotros llegamos a este capítulo, a él lo tienen preso, él está detenido y está en nada más ni nada menos que en Roma. Está frente a este hombre de mucha importancia llamado Festo, era prácticamente el rey. Ahora, cuando está sucediendo esto, lo que está haciendo el apóstol Pablo es defendiendo la doctrina que él predicaba. Él predicaba la resurrección de Jesucristo. Por eso, cuando nosotros leemos el mismo libro de Hechos, el capítulo 25 y la parte final del versículo 19, dice lo siguiente: de cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Tome en cuenta, hermano, que había sucedido la historia esta de la resurrección de Cristo 30 años antes. Y ahora lo que él está haciendo es defendiendo la resurrección de Cristo 30 años después. La iglesia primitiva se origina bajo este poderoso milagro de la resurrección de Jesucristo. Él muere, él lo crucifican, 3 días después resucita, y era en lo que se basó la predicación del primer siglo, y es también lo que se basa nuestra fe. Está fundamentada en ese milagro. Pero ahora Pablo lo encontramos delante de este hombre llamado Festo, y él está, hermano, en este momento con las manos atadas. Lo tienen prisionero por defender él todo lo que él había venido predicando. Imagínense, hermano, que de pronto nosotros seamos confrontados. ¿Por qué predicamos esto? ¿Por qué predicamos a un Dios vivo? Él predicaba las razones de la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que 30 años antes había tomado lugar. Por eso es lo que leímos en el 26. Ahora mire, hermano, el ministerio de Jesús no fue desconocido. Todo el territorio de Palestina se había dado cuenta de este milagro, y Agripa, el rey, debía de haber oído de él, hermano. Ahora, esto es interesante, porque Agripa, siendo el rey, en ese momento, él quería bloquear a todos los cristianos, y por eso habían agarrado al líder de la predicación de la muerte y la resurrección de Jesucristo, en este caso el apóstol Pablo. Él pensó: si yo logro parar a Pablo, toda esta predicación va a dejar de funcionar. Pero todo Palestina lo sabía. Habían tantos testigos de lo que había sucedido. No solamente era una persona, 2 personas, 3 personas, era una gran multitud de personas que sabían de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces, miren, hermano, hay muchísimas personas que el día de hoy piensan que lo de la resurrección de Jesucristo solamente fueron pocas las personas que se dieron cuenta de esto. A lo mejor un grupo de pescadores ignorantes, y que ellos quisieron comenzar a publicar todo aquello, pero realmente no fue así, muy lejos de la realidad. Fueron muchos los que lo vieron vivo, y en eso se basa nuestra doctrina fundamental de que tenemos a un Dios vivo.
Por eso dice el apóstol Pablo: vos sabés, querido Festo, que esto no se dio en algún rincón, como quien dice, no se dio escondida. Esto fue público, esto lo conoció muchísimas personas. Todo lo que se había dicho acerca de Jesús, hermano, prácticamente se dio en la capital. Todo esto, hermano, lo conocía la gente. Además, el Sanedrín completo, es decir, todos los sacerdotes de Jerusalén estaban involucrados en todo este acontecimiento. El propio Poncio Pilato, que era el gobernador de Roma, estaba involucrado en esto. También Herodes y todas las multitudes que habían conocido cómo se había sentenciado, estuvieron involucrados. De tal manera que podemos decir que la fama de Jesús era una fama a nivel nacional, y más allá, en las ciudades vecinas, era conocido todo lo que había sucedido con Jesús. No estamos hablando de alguien desconocido, hermano, era un personaje público. Ahora, también Jesús tuvo enemigos que quisieron borrar o quisieron desaparecer toda la evidencia. A este momento en que el apóstol Pablo está delante de los emperadores de Roma, habían pasado 30 años, es decir, hubieran tenido también la misma cantidad de años, 30 años, la oposición o los enemigos de Cristo de defender su postura de que era una gran mentira de que Jesucristo estaba vivo. Pero ellos habían fracasado en todo lo que ellos habían comenzado a enseñar, de que era una mentira. Fracasaron. La gente no lo creía, y todos los que habían logrado hacer, todo había tomado un mal rumbo. La historia estaba publicada, la gente la creía, y no podían ellos demostrar de ninguna manera que Jesús estaba muerto. Así es que aquello, hermano, fue un gran revuelo, y para el tiempo que Pablo se hallaba delante del rey Agripa, hermano, miles y miles de personas, tanto judíos como gente no judía, es decir, los gentiles, ellos estaban diciendo de boca en boca: Jesús estuvo muerto y ahora está vivo. Es decir, era una gran multitud de personas, había una gran multitud de personas. Así que la resurrección de Cristo es el fundamento de la fe cristiana. El apóstol Pablo defendía esta postura de lo que le estoy diciendo en este momento. Imagínense, hermanos, no pudiera haber cristianismo, no pudiéramos predicar el evangelio si Jesucristo no hubiera resucitado. De tal manera que ese es el punto central de nuestra fe. En 1 Corintios, en el capítulo 15 y el versículo 14, lo dice de esta manera el apóstol Pablo. Dice así: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también nuestra fe. Vano es decir, hermano, no tiene ningún valor, no sirve de nada. Pero no es vano, porque si resucitó. Pero si no hubiera resucitado, hubiera sido de verdad tonto andar predicando a un Cristo vivo y que estaba muerto. Por lo tanto, como sí resucitó, ese es el centro donde nos apoyamos todos los cristianos del mundo. Nuestra fe radica en que Cristo fue crucificado, pero también resucitó al tercer día. Eso es lo poderoso, eso es el evangelio, eso es la crema del evangelio, hermano. En eso se basa todo. Ahora, la razón por la que el enemigo de Cristo se esforzaban para negar todo esto y levantar pruebas, hermano, que eran contrarias a la verdad, ellos se esforzaron muchísimo, era porque a ellos no les convenía, porque iba en contra de todo lo que ellos practicaban. Fíjense bien, los religiosos se sintieron amenazados. Ellos tenían una forma de vida, ellos tenían sus propias costumbres que no tenían que ver nada con la Biblia. Ellos enseñaban la palabra que había escrito Moisés, pero ellos practicaban otras cosas que no era lo que había dicho Moisés. Por eso Jesús le dijo en sus caras: hagan lo que ellos le dicen, pero no lo que ellos hacen. O sea, era una amenaza para ellos. Por eso es que querían defender eso. Te voy a hablar rápidamente de 3 razones por las cuales los enemigos de Cristo fracasaron en el intento de hacer creer a la gente que Jesús murió y que quedó muerto. Ellos fracasaron. Es decir, 3 evidencias de la resurrección, de que Jesucristo se levantó de los muertos. La primera evidencia poderosísima de que Jesús está vivo es la tumba vacía. Esa es una evidencia poderosa. La tumba está vacía, el sepulcro quedó vacío. 3 días después, hermano, 3 días después, ya la tumba estaba vacía. Conocemos la historia, fueron algunas mujeres, querían embalsamar o echarle algunas especies aromáticas al cuerpo de Jesús, y ya Jesús ya no estaba, había resucitado.
Cuando usted examina los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 no se contradicen, los 4 están de acuerdo en que la tumba de Jesús estaba vacía al tercer día. Eso es poderoso, eso es una evidencia que no podemos nosotros poner a un lado. Además de eso, muchos testigos ratificaron de que la tumba de Jesús estaba vacía. No solo fueron las mujeres, no solo fueron los discípulos, sino que muchos curiosos se acercaron y ellos decían, la tumba está vacía. Hubo un ataque, hermano, de los enemigos de Jesús. Los enemigos de Jesús comenzaron a publicar una idea, y es de que se habían robado el cuerpo de Jesús. Imagínense cómo levantaron esta calumnia. Ahora, Mateo en el capítulo 28, el versículo 12 al 15, habla aquí, hablando los principales sacerdotes, imagínese usted, los que decían tener la escritura, dice así de esta manera: dieron mucho dinero a los soldados, le dieron dinero en abundancia, diciendo, decid vosotros, sus discípulos, es decir, los discípulos de Jesús, vinieron de noche y lo hurtaron, estando vosotros dormidos. A continuación dice, y ellos tomando el dinero, hicieron como se le había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ellos pagaron para que hicieran una mentira. Ellos le dijeron, ustedes van a decir, se quedaron dormidos y no se dieron cuenta cuando se robaron el cuerpo. Imagínense, eso no era creíble, aún para aquella época. Hermanos, estamos hablando de soldados romanos. Los soldados romanos se caracterizaban por ser el ejército más poderoso de la tierra en ese momento. Era un imperio. No te estamos hablando de cualquier persona que pusieron ahí de CPF con una pistolita. No, eran gente entrenada, eran gente capacitada, no dormían, hermano. Así es que era un invento, un argumento que no convencía a la gente. El sentido común de las personas no podían creer aquello, porque miren, hermanos, se dice que los discípulos se habían robado el cuerpo, pero apenas, hermano, unos días antes, el día que fueron a apresar a Jesús, que lo fueron a encadenar, que se lo llevaron, hermano, para ser juzgado y luego ser azotado, y la corona de espina y luego la crucifixión. El día que lo prendieron a Jesús, los discípulos estaban con él. ¿Y sabe qué sucedió? Salieron todos corriendo, salieron amedrentados, con miedo, miedosos, porque ellos, hermano, estaban temblando de que ellos también lo podían matar. Por eso, hermano, 3 días antes los discípulos habían huido para salvar sus propias vidas. ¿Quién iba a creer que ahora, 3 días después, se habían llenado de valor, habían recuperado el valor, habían ido a robar el cuerpo y ahora sí estaban totalmente llenos de valor, incluso para poner hasta su propia vida en juego? Eso nadie lo podía creer. Es más, hermano, todos conocemos la historia de cómo se dio eso. Ellos no se iban a arriesgar porque los hechos, hermano, lo que nosotros leemos de la Escritura no coincide con todo lo que esta gente quería aparentar y hacer creer a las multitudes. Y eran los sacerdotes de esa época. Imagínense usted, dice la Biblia, los discípulos estaban escondidos en una habitación con la puerta cerrada por miedo de los judíos. Eso lo encuentra en Juan capítulo 20 y el versículo 19. Estaban encerrados, estaban con miedo. Ellos creían de que lo podían matar. ¿Cómo iban a ir? Estaban los soldados romanos, hermano. Había un escuadrón de soldados bien armados protegiendo la entrada de la tumba. ¿Cómo lo iban a robar si eran unos grandes miedosos? Entonces, en ese momento, los discípulos estaban choqueados, estaban en shock. Ellos estaban ahí con miedo. Otro asunto que quiero que tengan en cuenta, hermano, es que los discípulos, cuando usted examina la Escritura, en ningún momento le creyeron a Jesús cuando él hablaba de que lo iban a matar y que 3 días después él iba a resucitar. Ellos no creían, ellos no entendían. Jesús le dice, ahorita no lo entienden, pero lo van a entender después, porque ellos no entendían. Es decir, cuando a Jesús lo prenden y se lo llevan y luego lo matan, ellos no tienen ninguna esperanza de que van a volver a ver a Jesús. Ninguno de ellos tuvo la valentía de haber enfrentado al ejército de Roma para ir a robar el cuerpo de Jesús, hermano. Ese es un hecho que simplemente no lo podemos pasar por alto. Entonces no fueron ellos los que se lo robaron. Ahora, los únicos sospechosos después de esto, hermano, que podían haber robado el cuerpo de Jesús eran los propios enemigos de Jesús.
Pero esto tampoco encaja, hermano. Esta teoría también se vira al suelo. Por una razón, a ellos no les convenía que se perdiera el cuerpo. Ellos lo querían mantener ahí porque las intenciones de ellos era demostrar, entre comillas, demostrar que todo lo que había predicado Jesús era una mentira. Eso es lo que ellos querían hacer verle al pueblo, pero no podían, hermano. Así es que no le convenía, no tenían ningún motivo para poder robar el cuerpo de Jesús de aquella tumba. Ahora, los sumos sacerdotes, los líderes religiosos habían condenado a Jesús porque él era una amenaza para ellos. Amenazaba, imagínese usted, hasta su propio estilo de vida. Ellos se sentían amenazados, así que no había ninguna razón por la que se la fueran a robar. Por eso Mateo nos dice que cuando llegaron al gobernador de Roma, en Mateo 27, del 63 en adelante, lo dice de la siguiente manera, diciendo: Señor, mire cómo llegan a decirle, nos acordamos que aquel engañador, mire cómo le llama, vino, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Ellos estaban acordando lo que había dicho Jesús. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. ¿Sabe lo que le dijo Pilato? Llévense estos soldados, aseguradlo como sabéis, pongan guardia y asegúrenla lo mejor que puedan. Eso está en el 65, imagínense usted. Así dice el 66, llegaron a la tumba y colocaron los soldados para protegerla. ¿Cómo lo iban a robar? Así es que es una enorme evidencia, la tumba vacía. Hay muchas personas que todavía lo siguen negando, pero la evidencia nadie las puede refutar hasta el día de hoy. Es extraño, hermano, cuando vemos todo esto que le estoy relatando, pero pareciera que los sacerdotes y los líderes religiosos, al ir a pedirle a Pilato de que le mandara algunos soldados para cuidar la tumba, creían más en la resurrección que en los propios discípulos. Imagínense qué contradicción. ¿Por qué pidieron? Si ellos hubieran dicho, no va a desaparecer ese cuerpo. ¿Cómo va a desaparecer si está muerto? Pero al pedirlo, ellos tenían su duda. Ellos estaban pensando, y si se cumple, mejor que vayan a cuidar la tumba. Así es que mire, los líderes religiosos tomaron medidas tan extremas que le mandaron a poner una enorme roca como una puerta para que nadie la pudiera mover, y además de eso un escuadrón de soldados. Y aún así no pudieron demostrar de que Jesús resucitó, y que todo lo que ellos dicen hasta el día de hoy es una reverenda mentira. Qué glorioso que es el Señor. Hicieron todo lo posible para eliminar, hermano, cualquier vestigio. Ellos no querían que se predicara el nombre de Jesús. Ellos no querían que se hablara de este hombre poderoso. Para ellos era un hombre, para nosotros es Dios. Aleluya. Qué maravilloso poder entender todo esto. Yo puedo decirle, hermano, con todos los argumentos de la palabra y lo que Él ha hecho sentir a mi vida y lo que Él ha provocado en mi vida, los milagros que he sentido en mi vida, que Cristo está vivo. Ahora piense por un momento, si hubiera sido el segundo caso que le planteé, de que los que robaron el cuerpo de Jesús, como lo decían ellos, habían sido sus propios enemigos, ¿para qué le iba a servir? Si hubiera sido así, cuando los otros se levantaron predicando a un Jesús resucitado, ellos hubieran dicho: mentiroso, aquí está la prueba, tenemos el cuerpo. Pero cuerpo no había, no tenían nada que demostrar. En aquel momento, hermano, se comenzó a predicar que Jesús había resucitado, pero simplemente no pudieron hacer nada por una razón: la tumba estaba vacía y todos los guardias que estaban ahí cuidando la tumba no habían visto que llegara ninguna otra persona. Jesús resucitó por el poder de Dios. Aleluya. Así es que la tumba vacía es una evidencia poderosa, pero todavía hay más. La segunda evidencia que te voy a plantear, hermano, en este momento, son los relatos de las personas que lo vieron vivo. Lo vieron vivo muchas personas. Mire, cuando Jesús fue crucificado, los discípulos, se lo dije anteriormente, ellos no tenían ninguna esperanza de volverlo a ver vivo de nuevo. Así es que de pronto ellos están amedrentados, están metidos en una casa, y en Juan 20:19, mire lo que sucede. Jesús se les aparece y puesto en medio les dice: paz a vosotros. Piensen un momento, hermano.
Ellos lo vieron, supieron que lo mataron, supieron que lo enterraron. Están encerrados en un lugar que Jesús supuestamente no sabía, que estaban escondidos. Y ahora de pronto se presenta Jesús vivo en medio de ellos. ¿Cómo se deben de haber sentido esta gente? Asustados, alegres, un revoltijo de emociones, pero algo grandioso estaba pasando. Entonces los discípulos dicen esto, Hechos capítulo 1 y versículo 3. Escuche lo que dice. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, es decir, que nadie podía dudar, apareciéndoseles durante 40 días. Mire, hermano, si usted, por ejemplo, se siente débil porque no ha comido un día entero, anda medio mareado, 2 días, digamos, no ha bebido ni agua, anda débil, y de repente ve algo, usted le va a echar la culpa a que andaba débil, pero que se le aparezca 40 días, hermano, eso es algo, hermano, que sobrepasa cualquier evento que usted se pueda imaginar. No tiene que ver con una visión, no tiene que ver con una imaginación, tiene que ver con una realidad. Durante 40 días. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera, en 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 5 al 8. Escuche lo que dice. Apareció a Cefas, este es el mismo apóstol Pedro, para que no se me confundan. Apareció a Cefas. Y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y luego dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, que no son los 12, eran el montón de gente. Acuérdense que habían 120 cuando se recibió la promesa, se refiere a eso, a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí, decía el apóstol Pablo. Mire cuántas pruebas, ¿qué más querían, hermano? ¿Cuántas pruebas habían sucedido? Tenga en cuenta, hermano, que debe de haber sido, ¿cómo se lo digo? Abrumador, un poco raro, no hallaban qué decir cuando se le está presentando esta prueba delante de este hombre, que lo que se le está diciendo a este rey Agripa. Imagínese usted, cómo iban ellos a contradecir a todo aquello. Aquello era tremendo, hermano, lo que estaba sucediendo. Hablaba de la resurrección, hablaba de que se había aparecido durante 40 días, y había una regla en la Biblia que usted y yo la tenemos que tener en cuenta. La Biblia, a través de la ley desde Moisés, había una ley que en boca de 2 o 3 testigos tenía que contar cualquier cosa. Es decir, por ejemplo, alguien venía, fulano me robó un buey, y traía 2 o 3 testigos, aquel hombre era condenado solo por eso. Algunos fueron hasta ahorcados, matados, porque la ley era dura, por boca de 2 o 3 testigos. Y aquí no estamos hablando de 2 o 3, estamos hablando de multitudes que vieron a Jesús resucitado. Eso es grandioso, eso es poderoso. Escuchen lo que dice esta frase. Dice, solo se requieren 12 bocas para llegar a un acuerdo en un jurado para resolver un caso importante. Eso es en este tiempo. Yo no sé si usted ha servido de jurado. Yo ya he servido de jurado aquí en mi país. Y me han llamado, escogen a 12 personas. Y en boca de 12 es suficiente para sentenciar a alguien. Y no estamos hablando de 12, estamos hablando de multitudes, hermano. Cientos de testigos que lo vieron, que estaban de acuerdo en que Jesús había resucitado de entre de los muertos. Qué cosa más poderosa, hermano. Eso es lindo poderlo entender, porque no tenemos un Dios muerto como lo tienen los religiosos, que lo tienen que andar cargando, que lo tienen que andar de arriba abajo. Él está vivo. Aleluya. Ahora, el testimonio de aquellas personas no solamente era que lo habían visto. Algunos testificaban, hermanos, que habían comido con él, habían conversado con él. Otros dijeron de que lo habían tocado. Algunos le pusieron los dedos sobre la llaga de Jesús donde le penetró la lanza. Otros hablaron acerca de que habían puesto los dedos donde habían estado los clavos en sus manos y en sus pies. Es decir, hermano, había tanto testimonio y era tan poderoso y era tantas las cosas que se habían dicho de que lo habían visto, hermano, que no había ninguna razón para dudar. Escuche esto, hermano. Ese testimonio era evidencia más fuerte que la que cualquier caso necesitaría ante la Corte Suprema de los Estados Unidos o ante cualquier otro tribunal del mundo. Así es que con solo esas 2 pruebas ya podemos decir que es suficiente. Era una evidencia abrumadora, era una evidencia que no podía ser contradecida, porque no la podemos rechazar. ¿Sabe quiénes la rechazan? Los que la quieren rechazar.
pero la quieren rechazar porque les da la gana y no porque no tengan evidencia, porque evidencia hay de sobra. Por eso no es de extrañar que la Biblia nos diga, se presentó vivo después de su pasión con muchas pruebas indubitables. Esa es la palabra que utiliza la Biblia. Indubitables, que no podían ser dudadas, eran totalmente certeras para poderla creer. Así es que el sepulcro vacío, número 1, la cantidad de testigos que lo vieron vivo, número 2, pero hay más todavía. Llegamos al punto número 3. Por ejemplo, el martirio de los apóstoles. ¿Usted cree que alguien puede morir por algo que nunca sucedió? Eso es imposible, mi hermano. Si la resurrección de verdad fuera una mentira, ¿por qué los apóstoles murieron, hermano, por defender esa doctrina? ¿Por qué tuvieron tanta fe en aquella doctrina si acaso de verdad hubiera sido una mentira? Por una razón, porque no fue mentira, fue una verdad que nadie podía contradecir. Fíjense en esto, hermano. No solamente predicaban la resurrección de Jesús, sino que también dieron su vida por defenderla. Qué poderoso todo aquello, hermano. Al leer la historia de la iglesia encontramos, hermano, que muchos de aquellas personas murieron torturadas, murieron de manera trágica, murieron de manera dolorosísimas, hermano. Y ellos, aquellas muertes horribles, no los hacían de desistir, de seguir ellos predicando a un Cristo que lo resucitaron y que luego estuvo vivo 3 días después. Hermano, qué clase de fe más poderosa, porque eran testigos que lo habían visto, la tumba vacía, lo vieron vivo a él después de que lo habían sepultado, y ahora ellos defendían su fe a costa de su propia vida. Estos hombres murieron, hermano, murieron defendiendo esa fe de la resurrección de Jesucristo. Escuche esto, el apóstol Pedro fue azotado severamente y luego lo crucificaron con la cabeza para abajo, en una cruz, pero él dijo, no, yo no soy digno de morir como murió mi Señor. Si me van a crucificar, por lo menos que sea diferente. Y él pidió que fuera cabeza abajo, dice la historia secular. Así es que a él lo crucifican, después de haberlo apaleado increíblemente, muere crucificado en una cruz como su Señor, pero con la cabeza para abajo. Andrés, ahora hablemos de Andrés. Andrés fue crucificado también, pero él pidió también ser diferente, porque su Señor morir era demasiada honra para él. Mire qué humildad. Y la cruz de él entonces fue en forma de una X, y así crucificaron a Andrés. Jacobo, el hijo de Zebedeo, ese hombre fue decapitado por defender de que Jesús había resucitado. Qué poderoso. Juan, el apóstol Juan, que escribe el Evangelio de Juan, el Apocalipsis, fue puesto en un caldero de aceite hirviendo, pero no lo mataron. Después de haberlo torturado de esa manera, lo desterraron a una isla, hermano, a una isla donde murió solitario, la isla de Patmos. Pero ahí escribió el libro de Apocalipsis. Mire qué tortura más grande. Felipe fue azotado y después crucificado también. Qué horrible. Bartolomé fue despellejado vivo y después lo crucificaron. Mire qué barbaridad, hermano. Después de tener la carne sangrante, viva, le quitaron todo el pellejo. ¿Se puede imaginar usted eso, hermano? ¿Qué clase de convicción de lo que ellos predicaban, de lo que ellos creían? Era una realidad, es una realidad y será siempre una realidad. Aleluya. Luego, a ver, Mateo también le cortaron la cabeza, fue decapitado. Jacobo, el hermano de Jesús, fue arrojado desde el techo del templo, y cuando llegó al suelo, hermano, estaba todo quebrado, y llegaron y lo golpearon y lo golpearon y lo golpearon hasta que lo mataron. Así murió, hermano, el hermano de nuestro Señor Jesús. Tadeo fue asesinado a flechazos. Le lanzaron tantas flechas por todo el cuerpo que murió desangrado y con tanto dolor. Qué sufrimiento, qué martirio, porque creía, como debemos de creer nosotros, que Jesús está vivo. Luego nos encontramos a Marcos, que escribe el Evangelio de Marcos. Lo amarraron de unos caballos, lo arrastraron por unos caminos llenos de piedra, y así hasta que murió. Imagínense cómo murió, qué horrible. Tanto dolor, tantos chimones, tantos revolcones, hermano. Así murió. El apóstol Pablo, conocido como el apóstol a los gentiles, que tuvo una conversión y que vio a Jesús vivo cuando iba camino a Damasco,
le cortaron la cabeza, murió decapitado por predicar que Jesús fue crucificado y que 3 días después resucitó. Aleluya. Lucas, wow, el médico, anduvo siempre con Pablo, fue colgado de un árbol de olivo y murió ahorcado. Mire qué horrible, hermano. Eso es una asfixia terrible que te desespera hasta que por fin muere. Tomás, que mucha gente lo critica, que era un incrédulo, hasta predicadores, hermanos, deberían de regular esa forma de predicar. Predican que era un hombre incrédulo. Hermano, es verdad, él no creyó, pero después que tocó a Jesús, le llamó Señor y le llamó Maestro. ¿Y saben cómo muere esto, hermano? Atravesado por lanzas. Y estando vivo todavía, con muchas lanzas que se le habían metido, lo agarraron y lo tiraron a las llamas todavía vivo, y así murió por defender que Jesús lo crucificaron y que 3 días después resucitó con poder y con gloria. Así es que el día de hoy que usted está viendo esta prédica, celebramos la resurrección de Jesús. Jesús está vivo. Estos hombres pasaron por terrible sufrimiento. Estos hombres pasaron por terrible agonía. Horrible, horrible todo lo que estos hombres vivieron. Pero estos hombres defendieron una causa: que Jesús está vivo y Él está en medio de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. La razón de su tortura, la razón de su sufrimiento, es la misma que nosotros debemos de proclamar el día de hoy. La tumba de Jesús está vacía. Nuestro Dios está vivo. Él es Dios de vivo y no Dios de muerto. Créalo con todo su corazón. Y más en este tiempo, hermano, debemos de proclamar: la tumba de Jesús está vacía. Cristo resucitó de entre los muertos. Porque con todo esto que está sucediendo alrededor del mundo, con este virus y con tantos muertos por todos lados, los que creemos en el Señor, dice la palabra de Dios: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el poder de la resurrección que se activa en todos aquellos que creemos que Jesús está vivo. Se me viene a la mente, hermano, en este momento, cuando Pedro, decepcionado porque habían matado a su Señor, a su maestro, a su líder, estaba decepcionado, había regresado nuevamente a la pesca, porque él antes de seguir a Jesús había sido un pescador. Ahora lo encontramos de nuevo siendo un pescador, pero de pronto una voz lo llama desde la orilla de la playa. Era Jesús. Se tira al mar cuando detecta que es Jesús su Señor. Se tira a la playa, sale todo remojado a la orilla de la playa, y viene Jesús con aquellos labios que estuvieron muertos. Imagínese usted, lo abraza y le dice: Pedro, ¿me amas? Wow, hasta me deja lo frío, hermano. Qué cosa más linda poderlo ver vivo de nuevo. Y no solamente eso, dice que después fueron a comer pescado que ya tenía él asando ahí a la orilla de la playa. Comieron y platicó con él. Lo decía Pedro, hermano: Pedro, ¿me amas? Esa pregunta del Cristo resucitado te la hago hoy. ¿Amás a tu Señor? Si lo amás, tenés que creer que lo mataron, lo crucificaron por nuestros pecados, pero 3 días después se levantó de la tumba. El que murió volvió a vivir de nuevo. Mira, hermano, lo que sucedió en estos hombres que les he relatado cambió su vida. Ellos pasaron de ser hombres incrédulos, hombres miedosos que huían y se escondían, a ser hombres valerosos, llenos de fe, y que no les importaba ni su propia vida por predicar a un Cristo vivo, que Cristo había resucitado de la tumba. Hubo un gran cambio. Así que se espera que si usted tiene la fe de que Jesús está vivo, usted tiene que demostrar un gran cambio. No es momento para estar atribulado, no es momento para estar decepcionado, porque tenemos a un Cristo vivo que pelea por su pueblo y nos defiende. Él ya tiene la victoria, se la arrebató con su resurrección al mismo Satanás, descendió en las profundidades del infierno, le arrebató la llave y también la muerte no pudo ser retenida. Él venció y Él está vivo. Así es que podemos decir, hermano, que aunque Tomás un día dudó, después fue un creyente que murió por la causa de creer de que Él estaba vivo. Usted y yo tenemos que proclamar que Jesús está vivo. Y en el nombre de Jesús yo declaro que cada persona que vea este mensaje, que pueda proclamarlo
Aún en medio de esta pandemia, de esta crisis mundial, Jesús está vivo y no está solo. No te sientas solo. Algunos están proclamando por ahí, las iglesias se están cerrando. Qué error más grande como aquellos que querían inventar que Jesús estaba muerto. La iglesia no está cerrada. ¿Sabe por qué? Porque iglesia es usted, iglesia soy yo. Y donde quiera que estemos somos iglesia. Así es que la iglesia se multiplicó, se dividió, está creciendo en medio de la crisis. Porque Dios está vivo y Dios sigue llamando y animando a su pueblo. Usted puede también, hermano, si todavía no ha creído, creer en el Cristo vivo. Le invito a que medite en el Cristo vivo y que le entregue su corazón a Él. Quiero orar por ustedes, hermanos. Los extraño tanto. Muy pronto nos vamos a dar un abrazo y vamos a festejar a nuestro Cristo vivo con una enorme alegría y abrazaderas, hermanos. Usted no se imagina cómo me lo he soñado, me lo he imaginado, cómo va a ser aquel reencuentro. Pero recuerde, estamos unidos por el Cristo resucitado. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno de los hijos de Dios que hoy está escuchando y viendo este mensaje. Te pido, Señor, que esa convicción que tuvieron los grandes hombres de Dios, que estuvieron a la par de Jesús y lo vieron vivo, puedan hoy llenarse de esa fe y que no duden por nada de que tenemos a ese Dios todopoderoso vivo de nuestro lado, protegiéndonos y defendiéndonos. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.